En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe, y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Jesús nos salvó. Nuestra cita de hoy la encontramos en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. La palabra de Dios dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Claramente vemos aquí que Dios nos rescató de la oscuridad y nos llevó al reino de su Hijo, quien pagó el precio de nuestra libertad, ya que el reino de la oscuridad es un dominio controlado por la muerte. Este reino es el engaño de la mente que seduce a las personas a elegir un camino que promete satisfacer sus esperanzas, pero en cambio las deja con un profundo vacío, lo contrario que nos ofrece Jesús hoy, un reino junto a la luz eternamente. Amadas, ¿cómo están? Qué bendición es poder llegar hoy a tu casa con otro mensaje de reflexión para nuestra alma y así valorar más como cristianas la obra redentora de nuestro amado Jesús. En el día de hoy, quiero que centremos nuestros pensamientos en Jesús, el Salvador del mundo, y meditemos cómo Él nos salvó. En la antigüedad, los israelitas vivían oprimidos por el faraón, pero Dios buscó un libertador para salvarlos de la esclavitud y eligió a Moisés para ello, y lo vemos en Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8, y dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y así fue que Moisés, después de muchas excusas, decidió ir a hacer lo que Dios le mandó. Hasta el día que deberían salir los israelitas, la Biblia relata acontecimientos como milagros, plagas y hasta muerte de hijos primogénitos. Y cuando por fin llegó el día que el pueblo de Dios sería liberado de sus cargas pesadas, Moisés recibe instrucciones de parte de él para protegerse de la muerte. Los israelitas tendrían que matar un cordero sin defecto y rociar la sangre en los dinteles de sus casas para que la sangre sea una señal de salvación. Leamos Éxodo capítulo 12, verso 13, y dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del cordero dio protección al pueblo frente al juicio de Dios. Era ese sacrificio pascual que prefiguró el sacrificio de Jesús. Después de darles instrucciones a Moisés, además Dios le indicó que el día de su liberación lo recordarían y lo celebrarían con una gran fiesta a su nombre, como una costumbre de generación en generación, y esta fiesta la llamaron la Pascua, y duraba 7 días. Y desde entonces, esa fiesta fue para conmemorar la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo hasta el día de hoy por los judíos, y que ahora también se ha convertido la celebración más importante de los creyentes. Amadas, Dios fue fiel al mandar un libertador de la esclavitud de su pueblo afligido. Sus oraciones fueron oídas y entonces Moisés se convirtió en un tipo de Jesús. Al pasar el tiempo, el pueblo de Dios continuaban oprimidos por su pecado. Su rebeldía los llevó a apartarse de Él, cayendo muchas veces en manos de sus enemigos.
Moisés hizo su parte, pero el corazón del hombre caído no puede mantenerse solo libre de toda maldad. Necesitamos siempre de un Salvador. Dios no estuvo ajeno a todo esto y se encargó de mandar una y otra vez a profetas, a reyes para salvarlos, pero su corazón endurecido no cambiaba. Dios sabía esto, por ello, antes que se formara el mundo, Él ya había planeado una obra salvadora. Mandaría a un verdadero Salvador de sus pecados, a su Hijo. A lo largo del tiempo antiguo, hombres de Dios profetizaban la llegada de este Salvador, el Mesías. Hermanas, hace ya más de 2000 años, el pueblo de Dios continuaba anhelando con todas sus fuerzas la llegada de este Rey Mesías, debido a la opresión en la que vivían a causa de los romanos. Ellos deseaban libertad y salvación. Ellos buscaban un rey terrenal como estaban acostumbrados, sin darse cuenta que realmente necesitaban un Salvador, pero de sus pecados, como todo hombre o mujer de este tiempo. Por fin Jesús llegó y un día Juan el Bautista lo anunció en Juan capítulo 1 versículo 29 y dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de 33 años, este Mesías, que algunos lo aceptaron, haría ese sacrificio por ellos. Y un día sus seguidores lo recibieron una vez más en Jerusalén gritando: Hosana, Hosana. Y lo vemos en Mateo capítulo 21, verso 9, y dice así: Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, investigando un poco, descubrí que Hosana se interpreta como un clamor o ruego por liberación y o salvación. Para entenderla mejor, podríamos usar: Te ruego que nos libres y salves, por favor. La historia, después de esta bienvenida de alabanzas y ruegos, ya la conocemos. Jesús se entregó a sí mismo días más tarde. Por amor a ellos, en respuesta a las oraciones que hacían los judíos, estaba ahí con ellos. El Dios del cielo bajó para salvarlos, dando cumplimiento el anuncio de su muerte. En Mateo capítulo 26, verso 2, que dice así: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por otro lado, con respecto a la muerte de Jesús, la narración de Lucas en los capítulos 22 y 23 no trata solo de registrar los hechos sucedidos, sino que además nos dice lo que Él padeció por nosotras. Él recibió burlas, fue golpeado, insultado, acusado injustamente, ridiculizado y finalmente crucificado. Lucas resume así todo con estas escalofriantes palabras. El evangelista Lucas también busca mostrarnos la sorprendente verdad por qué murió Jesús. Él nos ayuda a comprender este acto de sustitución. ¿Qué es la sustitución? Es cuando el inocente muere en lugar del culpable. Jesús es inocente, todas nosotras somos culpables. Ahora, cuando el evangelista nos dice en Lucas 23:18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás, él insinúa la sustitución. Por otro lado, Barrabás, como nosotras, era culpable. En su caso, lo era del delito de insurrección y asesinato. ¿Qué representa Barrabás? Él nos representa a nosotras como culpables. Era un preso famoso. Entre Barrabás o Jesús, la gente pidió que liberaran a Barrabás y ajusticiaran a Jesús, por lo que aquel fue liberado por Pilatos y dejó que ellos actúen. Leamos los versículos 24 y 25 de Lucas 23, que dice así: Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio,
a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahora, ¿de quién fue la culpa? Lucas deja claro que todos son responsables: el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, la asamblea entera, Herodes y Pilatos. Todos hicieron su parte. Incluso la muerte de Jesús fue lo que hizo amigos a Herodes y Pilatos, pues anteriormente habían estado enemistados. Lucas además cuenta cómo los sumos sacerdotes, los gobernantes y el pueblo estaban confabulados. No podemos echar la culpa a los judíos o a los romanos, ni a otras personas solamente. En última instancia, todos somos culpables. Amadas, el que murió en nuestro lugar fue Dios mismo. Vino en la persona de su Hijo para morir por mí y por ti. Dios estaba haciendo algo totalmente inesperado. Los judíos esperaban un Mesías y un Salvador, pero nadie imaginó que sería el mismo Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento, llena del Espíritu Santo, llegó al conocimiento de quién era Jesús exactamente. Aunque Jesús era el rey que aguardaban desde hacía tiempo, no era el tipo de rey que la gente esperaba, uno que fuera de victoria en victoria. En vez de eso, Jesús tuvo que lidiar con la envidia, las falsas acusaciones, las críticas, la injusticia, la incomprensión, las autoridades mezquinas y los insultos de la gente religiosa, hasta el de los ladrones. Por otro lado, Pilato sabía que Jesús era inocente. Él se dio cuenta que lo era, y lo vemos en Mateo capítulo 27, verso 18, que dice así: porque sabía que por envidia la habían entregado. Hermanas, la envidia suele ser el pecado de la gente religiosa. Hay una tentación de envidiar a aquellas a lo que Dios parece estar usando más que a nosotras. Había otra razón por la que también Pilatos sabía que Jesús era inocente. Su esposa había sido avisada mediante un sueño y le había confirmado que Jesús era un hombre inocente. Con gran insensatez ignoró su consejo. Pilatos pensó que podría evitar su responsabilidad culpando a otros. Irónicamente, el hombre que habría de ser recordado en la historia como una de las personas responsables de la muerte de Jesús, se lavó las manos diciendo: allá ustedes. Y lo vemos en el versículo 24 de Lucas 23, que dice así: entonces Pilatos sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Amadas, otro detalle que debemos de saber: Jesús, al ser crucificado, se volvió maldición. Dios lo consideró así y lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, que dice así: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, y lo encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 13. La doctrina sacerdotal en la época de Jesús consideraba que quien era colgado de un madero era un traidor o un blasfemo. Amadas, volviendo al inicio del mensaje, en la primera Pascua hubo que sacrificar un cordero. El animal tenía que ser sin defecto, prefigurando así a Jesús inocente. Aquellos que obedecieron la palabra de Dios, poniendo sangre en los dinteles, fueron salvados. Y hace más de 2000 años, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ha sido derramada por ti y por mí. La Pascua nos señala cómo Jesús murió en sacrificio por nosotras. Él nos salvó. Bajo el primer pacto, la sangre de un cordero protegió al pueblo de Dios en la primera Pascua. Y bajo el nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios nos limpia y nos protege para siempre. Lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículos del 12 al 26. Ahora solo leeré 2 versículos.
el 12 y 14, y dice así: Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesús fue derramada al ser flagelado y entregado para ser crucificado. Jesús murió como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y fue voluntario. Jesús no se salvó a sí mismo. Su propósito era salvarnos a ti y a mí por medio de su muerte en la cruz. Que en este Viernes Santo encontremos consuelo porque gracias a su sacrificio tenemos la esperanza de la vida eterna en Él. No obstante, hay una realidad, que la humanidad está por naturaleza alejada de Dios. Pero hay una esperanza que da Pablo, y es que por medio de Jesucristo hay reconciliación con Él. Y lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, que dice así: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. ¡Gloria a Dios! Ahora seguiremos cantando Hosana porque anhelamos su salvación y verle otra vez, estando expectantes de recibir a Jesús de regreso a esta tierra. Oremos juntas. Gracias, Padre, te alabamos. Señor Jesús, ¿cómo podríamos agradecerte suficientemente que tú, el Hijo de Dios, murieras en nuestro lugar, el inocente, en lugar del culpable? Señor, gracias porque pasaste por todo dolor por nosotras. Gracias porque no elegiste salvarte para poder salvarnos. Te pido nos ayudes a no olvidar jamás este sacrificio santo en la cruz y valorar tu sangre preciosa cada día de nuestra vida. Amén. Amadas, hasta el próximo encuentro, Dios mediante, donde continuaré expresando la obra redentora a Jesús resucitado. Un abrazo. Jesús murió por los pecadores para ofrecer la posibilidad de reconciliación con Dios y vida eterna. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.